Hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos a empezar el video de hoy hablando sobre las propiedades de los logaritmos y de las funciones exponenciales. Bueno, es un tema bastante grande, pero vamos a tratar de tocar, digamos, un poco de cada cosa, cada uno de los aspectos, al menos de los más importantes, para poder empezar a trabajar nuestros ejercicios. Muy bien, vamos a hablar primero de las funciones exponenciales. Entonces, existen un sinnúmero de funciones con estas características. Normalmente son las funciones que más rápido caen, más rápido cuando son crecientes, que más rápido crecen, por encima de los polinomios, por encima de las rectas, son las que más rápido crecimiento tienen, y si son decrecientes, pues serían también las que más rápido decrecen. Mm, Muy bien, en general tienen la forma, como se las voy a presentar ahora, es decir, contienen un exponente y una base. Y tienen diferentes propiedades que pues, ustedes más o menos ya les deben sonar como conocidas. Algunas de las más útiles, bueno, que más se utilizan, por ejemplo, la del producto de dos potencias con la misma base, que es la suma de las potencias, potencia de una potencia, que es el producto de las potencias. El cociente es un caso parecido al del producto, solamente que aquí es una resta. Y siempre que tengamos una potencia en el denominador podemos escribirla como una potencia negativa. Las raíces vamos a, pues también se pueden trabajar como si fuera una potencia fraccionaria, racional. Y cualquier número elevado a la potencia cero siempre va a ser 1. Son algunas de las propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, algunas funciones exponenciales, por ejemplo, igual a 2 a la x. Otra puede ser, por ejemplo, una función f de x que sea base 10 y elevada a la 3 medios, por ejemplo. Esta sería equivalente a elevar a la 3 y luego sacar la raíz cuadrada al 10, ¿no? O tomar la raíz cuadrada al 10 y luego elevar a la 3, como la equivalencia. Bueno, vamos a ver algunas de las propiedades y qué cosas podemos hacer con ellas. Vamos primero con un par de ejemplos de estas propiedades. Entonces, por ejemplo, si tenemos una base 2, producto con otra base 2, es igual a 2. Ya dejamos la base quieta y sumamos los exponentes. Por ejemplo, también podemos tener algo así. Esto sobre todo para la hora de simplificar suele ser bastante útil en los procedimientos algebraicos. Si tenemos algo como esto. Aquí tenemos una serie de productos adentro. Y si tenemos eso de esta manera, repartimos el exponente. Entonces, si quieren, para facilitar, este lo podemos escribir como un 3 a la 2, el 9. Entonces, cuando entra el exponente, multiplica todos los exponentes. Estamos utilizando esta propiedad. Recuerdo que el exponente de algo que ya tiene exponente, entonces sería multiplicar los exponentes. El primero quedaría como 3 por 2, 6, 3 a la 6, por 2 a la 3, por x a la 3. Esto es la media. Y volvemos, aplicamos. Este es
equivalente a una raíz cuadrada. Entonces entra y lo que hace es dividir entre 2 a cada uno de los exponentes. El primer término va a ser 3, primer factor, perdón, por 2 a la 3 medios por x a la 3 medios. Y ahí, por ejemplo, ya terminaría, quedaría simplificado. ¿En qué forma tienen las funciones exponenciales? Digamos, estas son las propiedades que tienen numéricamente, pero veamos cómo se comporta como función. Entonces, pensemos en una función f de x tal que sea de esta forma. Entonces, si decimos que tenemos la función y igual a f de x, en su gráfica, entonces vamos a tratar el caso específico de la función de base 2, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería esta función? Entonces, para eso lo que vamos a hacer, vamos a escribir aquí una tablita, vamos a colocar los valores. Ya tengo la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces no les quiero mostrar cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a tener diferentes valores, desde menos 10, vamos a pasar 10, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 10. Voy a hacerlo para un par de valores y a los demás simplemente los vamos rellenando. Entonces, por ejemplo, la función de menos 10, esto es cuando se calcula en la calculadora, da un valor de decimal muy pequeño. ¿De esto es equivalente a hacer 1 sobre 10 a la 24. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando yo coloco este menos 10 en la ecuación, cuando lo reemplazo, es esto. 2 elevado a la menos 10, ¿sí? Les voy a explicar por qué sale este número, así de pequeño, y que su equivalencia es 1 sobre 10 a la 24. Fíjense que una de las propiedades nos dice que cualquier potencia elevada con un exponente negativo es equivalente a ponerla hacia abajo, ¿de acuerdo? 1 sobre 2 a la 10. Eso es lo que hace el exponente negativo, me baja al denominador, a mi base con el exponente. Entonces esto es equivalente a 1 sobre 2 a la 10. 2 a la 4, si se acuerdan, es 16. Si multiplicamos una vez más, nos daría, a ver, nos daría 2 a la 4 es 16, ¿de acuerdo? 2 a la 5 es 32 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando calculemos 2 a la 10? 2 a la 10 es 1024, pero está en el denominador, por lo tanto esto es 1024. Pues es 1 sobre 1024. Muy bien, algo parecido funciona con f a la menos 3. Con f a la menos 3 sería equivalente a 1 sobre 2 a la 3. Eso es 1 sobre 2 a la 3 igual a 8. O sea que eso es igual a 1 octavo. Este de aquí es un cuarto. Este de aquí sería un medio, ¿de acuerdo? Ahora, el logaritmo de 0 es 1. Lo pueden comprobar. Porque cuando le ponen aquí, cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Muy bien. 1 sería, en esta base sería 2. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 sería 4. 2 a la 3 es 6 y 2 a la 10 es 1024. Fíjense además que lo que aparece en los números negativos como denominador ahora está arriba.
Entonces esta es, digamos, para nuestra tabla, para esta base 2, y cuando sustituimos algunos valores y los graficamos obtenemos algo así, que es lo que está aquí en azul en esta línea punteada. Aquí lo voy a resaltar en rojo. Fíjense que este es un crecimiento muy rápido, ¿verdad? Para comparar qué tan rápido es, comparemos con la recta y igual a x. Esta es la recta y igual a x, donde y tiene el mismo valor de x. Fíjense que es muy rápido el crecimiento, ¿de acuerdo? Es una función, en este caso creciente, ¿sí? Que va desde menos infinito hasta infinito. Cuando va hasta menos infinito, toma valores muy pequeños, ¿de acuerdo? Para números muy negativos es muy pequeño, pero para números positivos, entre más aumenta, pues también aumenta la función, se hace más grande. Por ejemplo, los crecimientos de poblaciones normalmente siempre se caracterizan, se modelan de esta manera como funciones exponenciales. Entre ellas, por ejemplo, para el caso actual, el de una pandemia, también los virus se reproducen de forma exponencial, se esparcen de esa forma, ¿verdad? Y es más o menos ese mismo comportamiento, ¿no? Muy bien. Comparemos algunas funciones exponenciales. Por ejemplo, aquí tenemos la función y igual a 13x y la misma, pero bueno, más bien una con una base diferente, una base más pequeña. Una es 3, la otra sería la mitad de eso. Crecimiento sigue siendo rápido, sin embargo, el disminuir a la mitad de la base hace que su crecimiento sea un poco más lento. Entonces ese es el efecto que es de cambiar la base, ¿no? Si es muy pequeña la base, entonces el crecimiento es un poco más lento. Si es muy grande la base, pues crece muchísimo más rápido, es muy abrupto, ¿verdad? Manteniendo el signo, aquí solamente estamos cambiando el valor numérico y la base es positiva. Aquí estamos variando la base positiva, que es positiva. Bien, ahora, ¿qué efecto tendrá el hecho de que tengamos una función exponencial en donde tengamos el exponente negativo, que sería el equivalente como decir 1 sobre la base, ¿no? Y elevarla a la misma potencia? Entonces fíjense que ahora lo que está sucediendo es que se está reflejando la curva. La, la función y igual a 12 elevado a la x, si se acuerdan, es algo así, ¿de acuerdo? Pero cuando ponemos esta y', 2 a la menos x, el tomar menos en el exponente lo que hace es que toma esa línea roja y la refleja, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda. Entonces, es una función que es decreciente, viene de valores muy grandes, desde menos infinito, hasta valores muy pequeños hacia el infinito, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nos movemos hacia la derecha, la función se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, y así como tendiendo hacia cero, ¿no? Más o menos lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando existe un signo menos en el exponente. O sea, ahí en ese caso es una función decreciente. Decreciente y acotada, ¿no? Además. Hacia el infinito. Cuando digo acotada significa que no va a pasar acá valores negativos en y, ¿de acuerdo? Simplemente va a tomar un valor, va a ser positivo, ¿sí? Y va a tender hacia 0 en este caso, ¿sí? Tiene un valor que es su cota, de ese límite no puede pasar, entonces decimos que es acotada por eso.
Muy bien, hay otros cambios que podemos hacer aquí en las funciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le agregamos, si le sumamos o le restamos un valor al exponente? O no le estamos cambiando de signo al exponente, ¿de acuerdo? Solamente le cambiamos el valor. Lo único que estamos haciendo, por ejemplo, si le restamos o le sumamos un valor es moverla a la derecha o a la izquierda. Ahora, eso es dentro del exponente. Es decir, estamos cambiando, digamos, el valor inicial de la x. Por ejemplo, este punto para la línea azul, fíjense aquí, este puntito y este. Si nosotros a esta de acá, por ejemplo, le quitamos 2, entonces el efecto que vamos a tener es que ese valor en y va a aparecer ya no en x igual a 0, sino en un valor 2 unidades más adelante. ¿De acuerdo? Porque estamos modificando, digamos, el valor inicial en x. ¿Qué pasa si variamos ahora, si le agregamos una suma o una resta de un número, pero ya no en el exponente, sino a todo? ¿De acuerdo? Fíjense cómo está aquí. Entonces esto no afecta al exponente, afecta es el valor ya de la función. Ese valor de la función está representado en y, por lo tanto, si agregamos una constante, sumando o restando, lo único que vamos a hacer es mover hacia arriba si sumamos o mover hacia abajo si restamos. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el efecto que tiene. Muy bien, existen diferentes bases, como ya vimos. Una de las más importantes es la base del logaritmo natural, bueno, o la base del número natural que es aproximadamente, es un número irracional, o sea que tiene infinidad de cifras decimales, ¿de acuerdo? Pero es aproximadamente ese número que está aquí, ¿de acuerdo? Aquí sí, las cifras decimales. Las funciones que se escriben en esta base normalmente modelan muchas cosas de la naturaleza y de la economía. Entonces es una base que les va a parecer mucho. Este número de hecho la definición matemática como tal aparece ya en el cálculo integral, ¿de acuerdo? Pero es algo que aparece ya también en la naturaleza. Entonces su definición no es únicamente matemática, es un número muy importante. Entonces, ¿cómo es la función exponencial natural? Vamos a ver qué pasa cuando nosotros cambiamos la forma de la función. ¿Qué sucede con la función, en este caso, utilizando esa base del número natural? Entonces, pensemos en una función, una e a la x, con esta base de ese número. Otra, llamémosla g de x, que sea e a la 3x, que estamos multiplicando por un factor 3. Y otra que sea, por ejemplo, h, pero ahora multiplicamos con un valor afuera. Normalmente este número se le denomina que es un valor inicial, ¿de acuerdo? Y es porque tomamos la forma, vamos a borrar aquí, voy a cambiar este número, la forma general de la función exponencial, que es esta de aquí. ¿Verdad? Esa es una forma general. Entonces se dice que este es un valor inicial, porque cuando x es igual a 0, este exponente es 1 y entonces el valor de lo que sea que se esté representando en y es igual a su valor en x igual a 0, es decir, el valor inicial. Y ustedes ahora en la gráfica de la derecha los verían aquí, en el corte de la gráfica con el eje y. ¿De acuerdo? Es cuando x toma el valor de 0. Muy bien, entonces, por ejemplo, la gráfica de la primera función de y, que es simplemente la función exponencial como tal, sería nuestra línea roja que está acá. Fíjense, en x igual a 0, todas estas dos primeras toman el valor de 1, ¿verdad? La función h no, porque su valor inicial es este coeficiente, ¿verdad? Es 2, fíjense.
La línea verde que corresponde a esa está aquí. Este es el, digamos, su V0. ¿De acuerdo? Está aquí. Ahora las demás, como no tiene coeficiente afuera, entonces significa que su valor inicial es 1. ¿De acuerdo? Entonces para G y Y, ¿no? Bueno, vamos. Bueno, es el valor inicial. Dejémoslo así. Muy bien. ¿Qué sucede cuando yo aumento el valor del coeficiente que está en toda la x? Pues la función va a aumentar, va a crecer mucho más rápido que si no lo tuviera. Lo mismo sucedería al contrario. Si yo aquí en vez de multiplicar por 3 multiplico por un medio, entonces la función va a venir hacia abajo. ¿Verdad? Se va a hacer más pequeño. Si fuera un medio de x en el exponente. ¿Verdad? Vendría un poco más pequeño. Crecería más lento la función. Si yo multiplico por un coeficiente, es decir, ese valor inicial, pues también sucede lo mismo, ¿de acuerdo? Crece más rápido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la función es con un exponente negativo? Digamos, si su forma es una función exponencial decreciente, es decir, algo así. Vamos a ver qué es lo que sucede allí. Al tener esto, acuérdense que cuando teníamos este exponente era equivalente a decir que este exponente estaba dividiendo. Entonces es equivalente a decir que B0 está aquí, es m a la x. A medida que crece x, crece también este exponente, ¿de acuerdo? Esta parte de la función en el denominador. Entonces estamos dividiendo algo entre una cosa que va creciendo, o sea que se va haciendo más y más pequeña. Son funciones que vienen así, ¿de acuerdo? Decrecientes todo el tiempo. Esta sería una función de este tipo. Comparemos un momento los valores de las funciones. Quieren en un valor por acá, digamos, en x igual a 1. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Qué valores tienen esas tres funciones iniciales? Entonces, en x igual a 1, entonces, la función evaluada en 1 sería e a la 1 es o sea, tiene un valor de 2.718. La función g evaluada en 1 sería 3 a e a la 3, es decir, sería 2.718 evaluado a la multiplicado por elevado a la potencia 3, perdón. Entonces esto sería equivalente a aproximadamente 20 y como 0.85, ¿no? Y la otra h evaluada en 1 sería 2 veces e a la 3, o sea 40.17. ¿Perdón? Es para que vean cómo es el crecimiento de esas dos funciones, de esas tres funciones, ¿de acuerdo? Entonces, el solo hecho de aumentar el exponente ya hace que crezca muchísimo para un mismo valor de x, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar ahora a describir un poco cómo son las funciones logarítmicas.